Agosto, estamos en el mes bien caliente y hay un calorcito aquí del amor del Señor ahí en nuestros corazones, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar más o menos por donde ustedes comenzaron haciendo unas preguntas antes de estar grabando. Los hermanos estaban preguntando algunas cosas y yo voy a comenzar por esto. Mire, si ustedes se asoman acá a esta pizarra que hay aquí, hay una palabra que está ahí arriba puesta como paradigma. Bueno, ustedes saben que cada uno de nosotros tiene una serie de enseñanzas que hemos recibido y esas enseñanzas pues tienen que ver con nuestro antepasado, la cultura que tengamos. Nosotros no es lo mismo una cultura, por ejemplo, hebrea, que una cultura latino-española, y sabemos que tampoco, por ejemplo, una de las culturas asiáticas, hay varias. Entonces cada uno de nosotros tenemos un concepto de las cosas, del concepto de lo que es el mundo, de la forma que se nos ha explicado. Igualmente, tenemos un cristianismo de 2000 años establecido en la tierra. Sabemos, como estaban preguntando los hermanos, de cuándo comenzó la Iglesia Católica. Todo eso se puede estudiar. En estos momentos es fácil, tenemos un acceso tremendo a muchas cosas que están escritas, pero recordemos que las cosas están escritas y no te dicen si son verdad o son mentiras. Tenemos nosotros el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para llevarnos a toda verdad, a través de la verdad, el Espíritu de verdad, ese es. Y a través del Espíritu Santo pues nosotros podemos entonces ser motivados, o estamos siendo motivados todos. O sea, que todas las personas que amen al Señor en este día, que esté devolviendo, que haya decidido amar a Dios, adorarle, haya decidido de una forma muy personal, porque yo no puedo decidir por ti nada. Tú decides que vas a comer hoy y que te vas a vestir, a menos que estemos en una sociedad totalitarista que te diga que tienes que tú vestirte de una forma. En el mundo ahorita tenemos naciones que te mandan a vestir de un color y tú sabes, por el estilo. Eso se ha visto en todo. Pero bueno, estamos hablando de nosotros que estamos acá, que tenemos el poder decidir qué comemos, qué vestimos, qué pensamos, en fin, le llamamos a esto libertad. Pero ¿qué pasa? Que tenemos acceso en esa libertad a tanta información, pero ¿qué es verdad de toda esa información? Si no tenemos el espíritu, o si no estamos conscientes que el espíritu de revelación, el Espíritu Santo, pues nosotros entonces no estamos, como dicen vulgarmente, estamos fritos entonces, porque entonces no sabemos, podemos ser engañados. Entonces llega el momento de que es necesario que haya una restauración de todas las cosas, y en los planes que tiene nuestro Dios para el mundo entero y para nosotros y para su pueblo está pues el levantar un sacerdocio mundial, un sacerdocio que esté estableciendo las verdades y que pueda producir cosas reales que verdaderamente aporten vida a la gente y que la gente pueda decir verdaderamente este es el camino a seguir. Entonces ya eso se va un poquito más adelante del estudio de los 5 ministerios del sacerdocio que conocemos nosotros religioso, y esto es lo que nosotros pues todos estamos sufriendo. Estamos aquí para poner en orden algo de lo que tanto que tenemos que poner en orden, es algo. Y entrando en la palabra paradigma, paradigma lo que significa es una forma de entender el mundo en detalles. Quiere decir que hay mucha gente, por ejemplo, que no saben dónde queda Tailandia. Yo veo que a veces hacen programas de televisión donde le preguntan cosas a las personas, y cosas a veces que a veces son palabras que confunden con otras palabras, y otras veces son hasta
preguntan aquí mismo de esta nación y ellos preguntan y ellos contestan otra cosa, y se ve que hay una ignorancia tremenda. O sea, hasta aquí, hasta esta noche, hasta este día que estamos aquí en esta reunión, cada uno de nosotros tiene un concepto de lo que es el mundo, de acuerdo a las enseñanzas, a lo que se ha establecido. Si tenemos más edad, pues tenemos tenido más oportunidad de tener experiencias y tenemos unas capacidades. Mientras más anciana una persona, pues más ha vivido, más experiencia tiene. La persona más niña, pues no tiene experiencia. Porque la vida es nada más que, no es comer ni beber, sino es participar de las cosas espirituales, o sea, de lo que es la experiencia en el cuerpo físico, pero las cosas espirituales son más que las cosas naturales. Entonces yo quiero que usted vea esta noche y podamos nosotros establecer un contacto con el Espíritu de Dios en conciencia, para que Él nos ayude a valorizar lo que hemos entendido hasta ahora y lo que nos han enseñado y los conceptos que tenemos nosotros. Y esto no se puede hacer si no estamos nosotros comprometidos en amor con nuestro Dios. Y cuando nosotros hemos decidido amar al Señor, vamos a encontrar amor para amarle, porque Él lo dio todo. Y decidiendo amar a nuestro Dios, no nos importa cuántas cosas tengamos nosotros que cambiar, cuántos conceptos o cuántas ideas tengamos que transformar o cambiar. En fin, es tiempo de restauración completamente. Entonces nosotros no podemos ser restaurados si nosotros no estamos filtrando la mayor parte de nuestra información. Hay informaciones que están muy buenas, son las informaciones, por ejemplo, morales que hemos recibido de nuestros padres, las informaciones que son de los principios que gobernaron a otras generaciones para el bien, para llevar a las personas al bien, los principios morales, los principios espirituales que nos dieron. Entonces hay muchas cosas buenas, pero no todas las cosas que nos dijeron que era bueno, que nos enseñaron de una forma, tienen que ver en sí, o tienen que ser verdad. Entonces, ¿qué es paradigma? Esta clase la dimos el año pasado y el anterior, cuando hablamos de paradigma. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues es como que ahora yo te pregunte, este es nuestro mundo esta noche. Nuestro mundo son estas 3 habitaciones que están aquí, o este salón. Las sillas, los cuadros en la pared, las cámaras, las mesas, las Biblias delante de ustedes, todo lo que usted puede ver aquí. Si usted saca una foto de todo esto, ¿cuál es el paradigma de este escenario que tú estás teniendo, donde tú enfoques? Si estás enfocando para el micrófono, pues este es el paradigma, esa es parte, y lo otro es el micrófono y la cámara y las personas, y cada una de esas cosas son detalles de un total. Entonces vamos a llamarle al mundo la capacidad de conocimiento, o sea, como si tiráramos una foto a todo lo que es realidad, y en los detalles entonces son los paradigmas. Entonces, si nosotros no podemos saber todas las cosas, a menos que tengamos nosotros como en un rompecabezas, tengamos una idea de que vamos a unir el dibujo, lo que veamos en la cajita del puzzle o rompecabezas, no sé cómo se llama acá, pero puzzle. Entonces usted ve ahí, te trata de poner todas las piezas para entonces formarlo, porque tienes ya una visión del cuadro, de ese juego que es unir una piecita con otra hasta que formes entonces depende del tamaño que sea, hay de 300, de 500, de 1000 piezas, y entonces cuando usted lo forma todo, es la satisfacción de que ya tuviste todo el conocimiento de todo lo que es. Eso es la verdad. Eso es la verdad que recibiste en ese dibujo, en esa cajita que está por fuera del dibujo, y entonces tú lo estás produciendo a través de las piezas. Vamos a llamar paradigma a cada una de las piezas, y cada una de las piezas son
son cada una de las cosas que nosotros hemos podido objetivamente o de alguna forma conocer. Entonces nosotros ahora con el Espíritu de Dios dice que Dios en un momento determinado va a restaurar todo, está restaurando todo, para que nosotros podamos participar precisamente de una visión general, de un conocimiento general, y entonces podamos también ser usados por Dios para que otras personas también entren en estas verdades. ¿Y qué pasa cuando tú conoces una verdad? ¿La verdad te hace qué? Te hace libre. Libre. Ah, porque entonces las cosas que están oscuras, que no están en luz, que no son verdad, pues simplemente te hacen tropezar. La oscuridad te hace tropezar, pero la luz te hace andar, y la luz es vida. ¿Ve? Bueno, pues entonces, teniendo esto, si estamos dispuestos a que Dios nos cambie las formas de esos puntos que nosotros hemos aprendido, entonces vamos a adelantar muchísimo, porque ese es el plan de Dios. Nosotros, si vemos, es porque estamos escuchando. Y el Espíritu de Dios, o sea, el mismo Señor Jesucristo dijo en la escritura que nos dejaron del Nuevo Testamento, dijo muchas cosas, los apóstoles igual, y esas cosas que dijo tienen que ver con el objetivo de ellas es que el Espíritu las tome de la misma escritura y nos las revele, nos las haga saber. ¿Para qué? Para que seamos libres, esto es, para que podamos alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Okay. Nosotros los propósitos que Dios tiene para nuestra vida no es por la edad que tengamos, es por la voluntad de Él. O sea, por ejemplo, tenemos a David, que fue ungido desde niño para ser rey, mas sin embargo no vino a ser rey hasta que no pasaba una serie de cosas. Entonces ya Dios le dio la visión, le dio la palabra profética y todo, y en su tiempo él entonces comenzó a funcionar en el llamado que Dios le dio. Y entonces podemos ver los personajes del Antiguo Testamento y los personajes del Nuevo Testamento, cómo fueron y cómo pudieron llegar a servir a Dios. Entonces esta noche nosotros vamos a ver una escritura aquí, y vamos a ver y oyendo lo que dice esa escritura, entonces nosotros vamos a rehacer el ambiente y vamos a ver algo importante de ese pasaje. Vamos a usarlo como base para seguir adelante. Okay, vamos a leer entonces lo que fue el encuentro de Jesús del encuentro que vino a ver un hombre que era un maestro de Israel, vino a ver a Jesús en la noche. Juan capítulo 3. Y entonces este hombre entabla una conversación con Jesucristo y él lo atiende. Y yo quiero, para que tú para poder participar de esto, yo creo que estoy hablando con hermanos aquí que Dios quiere usarlos para enseñar a otros. ¿Okay? Ahora, si usted está interesado, es porque Dios ha puesto hambre en ti. Y luego, pues tú has decidido ser un discípulo de Jesucristo, ser instruido. ¿Para qué? Porque a lo mejor no sabes, pero secretamente hay un deseo o un plan de Dios para tu vida, y tú te tienes que preparar. O sea, tú tienes, por ejemplo, para bendecir a una persona, para orar por una persona, tú no tienes que saber mucho. Simplemente eres un canal de Dios, de bendición. ¿Entiendes? Pero una persona que es maestro, como este hombre, tiene que saber los secretos, tiene que saber lo que es la revelación de Cristo. Porque si no, entonces un ciego no puede guiar a otro ciego. Tiene que ser una persona que vea, para que entonces le pueda dar la dirección a la persona que no ve. Entonces ese es el caso de nosotros. Ahora, si nosotros somos esta noche esas personas que tenemos un deseo de que Dios nos use, es porque Dios nos va a usar. Si usted no tiene ningún deseo que Dios te use, pues no te va a usar. Ahora, si Dios te va a usar para que tú seas una voz de Él, para que tú seas una expresión de Él, pues tú puedes ser una expresión de Él, por ejemplo, en profecía, en edificación, en muchas cosas, ¿ves? Pero específicamente
vamos a ver el tema de la revelación que viene a través de lo que es el ministerio de maestro o lo que es un maestro. En el pueblo de Israel habían cosas que ellos le pasaban de una generación a otra, a su abuelo, a los nietos, como estamos hablando, y estas cosas no necesariamente estaban escritas. Ellos usaban lo que es la escritura y usaban para poder cumplir la ley, usaban lo que es el espíritu para poder ir a la escritura, y ese espíritu lo había suministrado los padres, que eran Abraham, Isaac y Jacob. Dios le había dado ese espíritu a estas tres personas para que entonces el resto de las personas pudieran recibir ese espíritu de la revelación, porque ellos tenían como pueblo que traer a Jesucristo el Mesías, y para traer a Jesucristo el Mesías tenían que pasar una serie de generaciones. Estuvimos mencionando hace un ratito a lo que es David. David pues fue el padre de Jesús. ¿Estamos bien? Porque es un hijo de David el que iba a ser el Mesías. ¿Ok? Entonces ellos pues tuvieron que pasar mucho tiempo hasta que vino el tiempo exacto de la venida del Mesías. El Mesías era el Mesías también era el Cordero, y el Mesías también era el profeta. ¿Ve? Y todo esto está envuelto en el espíritu de Elías, el espíritu del profeta, el espíritu de Cristo. Es un solo espíritu. Y el espíritu que Dios le dio a los padres, a Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, era lo mismo. Cuando ellos empezaron a tener problemas fue cuando no pudieron cumplir la escritura, porque no tenían la dirección de lo que se llama el consejo de los ancianos, que es la tradición de los padres. Los padres, Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, recibieron el Espíritu para toda la nación, y ellos entonces ajustaban lo que es el cumplir la escritura y cumplir las leyes y todas las cosas a través de ese Espíritu. Es lo que nosotros vendría a ser ahora el Espíritu Santo para nosotros. ¿Ve? Y a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos tener poder para cumplir las cosas y para poder hacerlas, poder vivir, poder enseñar a otros, etcétera, etcétera. Entonces es fácil de entender eso. Pero ¿qué pasa en la historia de Israel? Que ellos dejan la tradición de los padres, entonces comienzan entonces a dejar a Jehová. Por eso en el libro de Isaías dice: me dan asco vuestras fiestas. No dice mis fiestas solemnes, sino vuestras fiestas. Entonces cuando nosotros abandonamos o tenemos la libertad de abandonar de alguna forma el Espíritu de Dios y confiamos entonces en las capacidades nuestras, en las autoridades nuestras, etcétera, etcétera, entonces inmediatamente rompemos la ley espiritual de lo que es la ayuda y del Espíritu de Dios, que como dijo Jesús, Él nos llevará a toda verdad. Y como también lo dice San Pablo, a través de la verdad nos lleva a toda verdad, para que entonces podamos seguir adelante. Entonces la historia de Israel nos sirve a nosotros también en todo aspecto personal y corporal, para nosotros no caer en estos errores. O sea, cuando vamos entonces a empezar a leer ahí lo que dice la Escritura, el capítulo 3. Había cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro. Pues los prodigios que tú realizas nadie puede realizarlos, sino aquel con quien Dios está. Ok, vamos un momentito. ¿Cuál es la palabra que está usando este hombre? Era un maestro. Ok, cuando llegó Jesús al escenario ahí a funcionar como maestro, ¿ves? Se encontró que el pueblo pues estaba divagando. Ellos interpretaban a su forma. Si vieron a Juan el Bautista vestido de ropa de pieles de camello, pues ya Elías regresó. Pero tenía que él mismo dar testimonio si era Elías. Y entonces fueron y le preguntaron a Elías. Quiere decir que estaban como ciegos, leían, interpretaban,
y entonces hacían su conjetura. Hicieron una conjetura de 3 personajes: Elías, el profeta y Cristo, y veían características de estas 3 personas en una sola persona, que era Juan el Bautista. Pero ¿qué pasaba? Que no podían discernir, porque no tenían la ayuda del Espíritu de Dios. Pasaría lo mismo ahora. Pasaría lo mismo si nosotros no consideramos, no tenemos el Espíritu de Dios, o sea, no tenemos la ayuda, la cooperación, el pacto hecho con el Espíritu de Dios, el acuerdo, pues nosotros entonces podemos estar imaginándonos, porque vemos algo que es imaginando, y así no podemos adelantar. Entonces, como el tiempo es tan rápido lo que Dios está haciendo, y tan corto el tiempo para nosotros, pues imagínate, lo que más podemos hacer es darnos de corazón y decir: bueno, Padre, yo necesito que tú me ayudes para poder no tropezar en la Escritura, ni tropezar tampoco en las visiones, en los sueños que tengo, en lo que tú estás dando. Y yo creo que sería bueno leer este capítulo, porque es para personas que tienen una responsabilidad. Nicodemo tenía una responsabilidad, y había entonces les voy a pasar esto, había una enseñanza que solamente lo tenían esa gente secreta, los ancianos, que le pasaban a sus nietos, y o sea, a la tribu que participaban. No eran ancianos porque eran abuelos, sino porque eran los que dirigían el grupo familiar. Y entonces esto es lo que daban entonces el espíritu, para que ellos pudieran vivir la Escritura, la ley, y pudieran vivir entonces, y poder entonces participar de toda la verdad que ellos tenían que participar en su tiempo y su vida. Bueno, entonces vemos que Nicodemo le dice maestro a Jesús. Jesús acepta que él es maestro también. Eres tú maestro de Israel. Ahora lo vamos a leer. ¿Ve? ¿Cuál es el que falta? El verso 3. Respondiendo Jesús le dijo... Deja apuntar, decir para que se quede grabado. Es capítulo 3 del libro de Juan, de el verso 1 y 2, ahora viene el 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que... La segunda vez viene otra vez, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. La primera vez dice: tienes que nacer de nuevo. Entonces él tiene una mente natural y dice: bueno, pues ¿cómo es que yo tengo que volver a nacer? ¿Qué más? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que si alguno no nace de agua y del Espíritu, de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Fíjese que entrar es participar completamente. Entonces ese es lo que estaba secreto ahí. Y vamos a ver qué más dice ahí. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es del Espíritu es nacido, Espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Vamos a darle un momentito. Entonces, Jesús 2 veces le dice a él: la primera tiene que nacer de nuevo, y la segunda tiene que nacer de agua y del Espíritu. Ahora, él responde entendiendo que un nacimiento de agua es el nacimiento que nace. Tú sabes que la mujer, todo ser humano está en agua. ¿Ve? Y cuando nace de agua. Pero Jesús no estaba hablando de ese nacimiento. Tiene que nacer de agua y del Espíritu. Jesús estaba hablando algo que Nicodemo tenía que saber, y tenía que saber que el Mesías debía nacer de agua, pero no de agua de su mamá, sino que ese es el secreto. Ese es el secreto para que ellos pudieran participar de ese nacimiento. Ahora, vamos a ver, para que nosotros podamos entender esta maravillosa historia que nos aclara a nosotros qué cosa es
tanto que nosotros hemos oído en los últimos años hablar de nacer de nuevo, que nacer de agua, que nacer del Espíritu. Y es cierto, cuando una mujer da luz, dice que la misma Escritura dice que da a luz, parió. Dice, vino la luz, vino la vida. ¿Ok? Ahora bien, si nos vamos un poquito atrás y vamos a ver entonces a Adán. Adán fue un hombre que fue hecho, fue soplado de Dios, o sea, no tenía mamá. Adán no tenía mamá, ¿verdad? Bien, entonces cuando el hombre comió del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, entonces el hombre pues empezó una experiencia separada de Dios, y separada de Dios, pues llegó un punto donde Dios dio una sentencia al hombre y le dijo a la mujer: bueno, pues la semilla tuya va a herir a la serpiente en la cabeza, y la serpiente va a herir en el calcañar a tu semilla, pero la serpiente va a herir, la simiente de la mujer va a herir en la serpiente en la cabeza. Ahora, ese fue el primer Adán. ¿En qué fue hecho? En alma viviente. Alma viviente. ¿Okay? En la capacidad de ser una persona unida con Dios, pero en su primera etapa, en la etapa donde podía haber alcanzado llegar a espíritu vivificante. Si Dios hace a Adán a su imagen y semejanza, y no quiero entrar en el misterio de cómo durmió Adán, porque Dios lo durmió para sacarle a la mujer, ¿ok? Y cuando le presentó a la mujer, entonces dice un predicador por allá que ahí vinieron los problemas de Adán, pero no es así cierto. Ella tenía que ser madre de todos los vivientes. O sea que Jesús tuvo su mamá, María, pero su papá era el Espíritu Santo. O sea, Jesús tuvo que nacer con el primer hombre, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante. Pero su papá, espíritu, nació exactamente Jesús como el primer Adán. El primer Adán no tenía mamá. ¿Okay? Y el segundo Adán, el postre Adán, tenía una mamá. ¿O no tenía mamá? Sí. Ok. Pero para que pueda mostrarse como espíritu vivificante, tenía que ocurrir algo. Y lo que tenía que ocurrir ocurrió cuando él fue a los 30 años, 29 y medio, 30 años, 30 años, fue entonces a las aguas de Jordán. Y cuando fue a las aguas de Jordán, hasta ahí Jesucristo era el Hijo de Dios, identificado con nosotros. O sea que he enseñado toda mi vida que el nacimiento de Jesucristo de María equivale a nuestro nuevo nacimiento. Pero hoy tenemos el privilegio de entender un poquito más lo que es el nuevo nacimiento, y entonces poder entender las palabras que Jesús dijo: tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y cuando Jesús está diciendo estas palabras para corregir al maestro Nicodemo, Jesús lo que quería es que él recibiera el espíritu de lo que tenían los padres, que ese era el misterio para poder reconocer al nuevo hombre. Jesús es hijo de David, y como hijo de David tiene el trono, pero el trono no puede ocuparlo simplemente una persona que no esté mostrando el espíritu vivificante. Quiere decir que en la vida de Jesucristo nosotros todos podemos pensar: bueno, pues él tenía que crecer. A los 12 años, cuando nació, vinieron los ángeles y Dios le dijo que lo adoraran, etcétera, etcétera. Cuando fue a los 12 años, dijo: con los negocios de mi padre me conviene estar. O sea que indudablemente que como cualquiera de nosotros que tenemos el conocimiento, que hemos sido bautizados en agua, que hemos creído en Jesucristo, que en fin, que hemos vivido una vida de experiencia con nuestro Dios y Padre, identificado con nosotros cualquiera. Pero dentro de nosotros existe un hombre superior, existe un hombre que es espíritu vivificante, es el hombre de luz. Existe un traje nuevo, una nueva criatura. Lo tenemos. Y Jesús nació también con ese hombre.
y nació precisamente señalado de lo alto, porque él vino por el Espíritu Santo. María nada más que puso su óvulo. ¿Ve? Y la persona que nació allí, nos podemos identificar nosotros, bueno, es nuestro hermano mayor, pero es nuestro hermano mayor, hijo de María, como nosotros ahora aquí. ¿Okay? Hijo de Dios, nosotros todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Aquí. Bueno, pues tenemos la conciencia. A los 12 años, repito, fue allí, dijo, en las cosas de mi padre me conviene estar. Cuando fue en su juventud, dice, como era de costumbre, él iba a la sinagoga. Él pasó todos los ritos que tenía, los libros que tenía que aprenderse, todos los ritos judíos, todo, etcétera, etcétera. Pero llegó un día donde él tenía que dejar este hombre que nosotros tenemos, esta figura que nosotros tenemos, esta carne que nosotros tenemos, tenía que dejarla en el Jordán. Tenía que morir en las aguas de muerte de Jordán. Fíjate bien. Nosotros vamos a tener en cuenta que Jordán se abrió 3 veces en el antiguo pacto, Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tiene que abrirse 3 veces. Cuando Jesús entonces entró en las aguas de Jordán, todo el hombre identificado con Nicodemo y con nosotros, ¿ve? Ya seamos maestros o no seamos maestros con nuestra naturaleza, todo ese hombre tenía que quedar ahí en el agua, tenía que estar en las aguas de muerte. Y cuando entonces Jesús salió del agua, tenía que salir entonces el Hijo en su ministerio como espíritu vivificante, y tenía que haber completamente, tenía que funcionar, o debía funcionar como el Hijo de Dios, el primero Adán fue alma viviente, ahora el segundo Adán, espíritu vivificante, y tenía que funcionar como él le dijo a Marta y María, yo soy la resurrección y la vida. Entonces vamos nosotros a entender que Jesús, por eso el Espíritu lo llevó al desierto, lo llevó allí a ser tentado, no porque podía ser tentado, sino para que se quedara escrito ahí que Dios no puede ser tentado. Y si nosotros pasamos por tentaciones y una serie de cosas y todo, es porque no se ha abierto el entendimiento y la capacidad de funcionar como Dios quiere en espíritu vivificante. ¿Ok? Fíjese bien, Jesucristo fue perfecto como nosotros somos perfectos cuando nació de María. Pero Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, Él lo comenzó como espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque era importante que en el río de muerte pudiera cumplir la justicia. Juan le dijo, él le dijo a Juan, tienes que bautizarme porque es necesario que tú cumplas la justicia de Dios y yo cumpla la justicia de Dios. O sea, Dios tenía la revelación de que ese hombre iba a manifestarse, iba a dejar el hombre viejo en las aguas de Jordán y iba entonces a funcionar como el nuevo hombre fuera de las aguas de Jordán. ¿Okay? Con esto le estoy diciendo para que nosotros quitemos de nuestra mente que Jesús nos perfeccionó en su trabajo desde Jordán hasta el monte o hasta la cruz. Jesús no nos perfeccionó a nosotros, fuimos perfeccionados en su justicia, en ese hombre, para que entonces pudiéramos hoy en día entender que necesitamos nacer de agua y del Espíritu, y que esto es lo que Dios nos ha llevado hasta este día. Todos los que estamos aquí esta noche, tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, tenemos una experiencia con Jesucristo, hemos nacido al reino, pero tenemos una gran necesidad, y la gran necesidad es entrar en toda la capacidad de un hijo, en toda la capacidad que tiene que tener un sacerdote de Dios, y entrar en esa capacidad lo más pronto posible significa poder entender, pero no solamente para nosotros, enfocarnos en el paradigma de la verdad, del escenario, de lo que Dios quiere y le está haciendo, sino también para poderle explicar a otros. Nicodemo no podía entender, siendo maestro de Israel,
que eso estaba en el secreto de todas las generaciones, en el Espíritu de Dios, que Dios tenía que venir, que tenía que nacer un hijo, y ese hijo tenía que entonces manifestarse, y entonces esa semilla de la mujer llegara a derrotar completamente lo que es la serpiente. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando entonces, como hijo de María, fue allí a cumplir eso, montó a las aguas del bautismo, y al salir de las aguas del bautismo comenzó entonces a manifestar la unidad con el Padre. Como tú y yo somos uno, Padre, así yo quiero que ellos sean uno. Entonces esto nos ha de interesar a nosotros. ¿Por qué? Porque fíjense bien, tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, voy a decir rápido para que podamos entender, juntar todo este rompecabezas, como dices tú, ¿ves? Entonces nosotros tenemos en el Antiguo Testamento que se abrió en las aguas de Jordán cuando los sacerdotes pusieron los pies en el Jordán con el arca, las aguas se separaron y pasó todo el pueblo al propósito de Dios. O sea, pasaron todos a la tierra prometida. Bien, la segunda vez vino Elías, y ojalá pudiéramos tener tiempo para entrar en el detalle de Elías, quién era Elías, por qué tuvo que ser arrebatado, o sea, por qué ser separado de él. Pero bueno, adelantando, vemos que Elías golpea las aguas y abren las aguas de muerte y pasan en seco. Y cuando vemos que Eliseo regresa, Eliseo dice esa palabra: ¿dónde está el Dios de Elías? Y vuelve a golpear las aguas, ¿ve? Y las aguas se separan y él pasa. En el Nuevo Testamento vemos entonces el bautismo de Jesús, la primera vez que los cielos se abren, o sea que las aguas de muerte se abren. ¿Por qué? Porque completamente él comienza entonces lo que es a mostrar la justicia de Dios, el hombre nuevo, la capacidad a la cual el Señor nos ha llamado, y nos ha llamado para que entonces nosotros podamos entrar rápidamente en su propósito, ya que hemos descubierto que estamos en el tercer día, que este es el día de restauración de todas las cosas, y que ese es el día donde está cambiando todo. Del poder del hombre, de la enseñanza del hombre, de Nicodemo, por ejemplo, él era un maestro de Israel, pero sin el Espíritu de Dios. Y sin el Espíritu de Dios nosotros hemos recibido muchas buenas enseñanzas y malas enseñanzas, irregulares, y es una mezcla de los hombres. Pero es tiempo ahora de definir exactamente qué es lo que Dios quiere con tu vida y con la mía, si es que somos llamados a ese sacerdocio, si somos llamados a mostrar la verdad y allí guiar a otras personas para que puedan participar también del llamado que Dios les ha dado. ¿Okay? A ver, ¿me pueden decir entonces ustedes? Bueno, pues yo no vi que se abrieron ahí en una agua, porque Jesús estaba bien mojado cuando salió del agua, ¿no es cierto? Pero fíjese que sí se abrieron las aguas. ¿Por qué? Dice la Escritura que Jesús vio sus cielos abiertos y que Juan vio descender la paloma en forma física. Los cielos se abrieron. ¿Entiendes? Nosotros participamos de dos capacidades espirituales dentro de nosotros. Uno es el alma y el otro es el espíritu. Y la parte física pues obedece a lo que yo estoy mandando. Yo mando a que puedas decir una palabra, lo que estoy mirando lo estoy tratando de decir con palabras. Las emociones, los sentimientos. Bendice alma mía, Jehová, decía David, porque había decidido él mismo bendecir a Dios, y lo hacía a través de los sentimientos más altos y profundos, devolviéndole el amor a Dios a través de sentimientos. Él lo había decidido. Pero ahora cuando tú y yo comenzamos a hacer ese mismo ejercicio a través de nuestra alma, lo estamos haciendo como debemos hacerlo, como espíritu vivificante. Y para hacerlo como espíritu vivificante tenemos que entender que el Jordán se volvió a abrir, y esta vez no fue por Jesús. O sea, fue cuando entonces fueron 120 a Pentecostés, y ellos estuvieron esperando, y vemos entonces cómo entró el cuerpo de Jesús, los 120 que forman el cuerpo de Jesucristo,
¿cómo entró ese cuerpo cómo entró en el lugar santo? Porque cuando Jesús murió en la cruz, se recuerdan que el velo del templo se rasgó, diciendo esto, o dando a entender esto, que ya no había ningún impedimento para que nadie participara de lo más santo. O sea que hace 2000 años atrás, casi 2000 años atrás, el velo del templo se rasgó, el velo de Jesús se rasgó, ese templo, para que entonces pudiéramos nosotros tener confianza de que el plan de Dios continuaba andando. Pero por años de años, pues toda la iglesia ha estado pues profetizando y haciendo milagros, como dijo Jesús: hoy y mañana hago milagros, y al tercer día perfecciono mi obra. ¿Dónde está la perfección tuya? La perfección tuya está en ese hombre de luz que mostró Jesucristo cuando una vez después que fue bautizado y comenzó todo, pasó todo su ministerio y todo haciendo bienes y mandó palabras para que sanaran las personas lejos y funcionó con Lázaro diciendo: sal Lázaro, sal de aquí, y que funcionaba con sus sentimientos más altos y todo, como cualquiera de nosotros funciona, pero como espíritu vivificante. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y para que esto pueda ocurrir, tenemos que nosotros darle la orden a nuestra alma como espíritu vivificante. Y para que podamos entrar a esa orden a nuestra alma como espíritu vivificante, entonces nosotros, para que esto ocurra, tenemos que entender que los cielos, que el Jordán se tiene que volverse a abrir. El Jordán se abrió con Jesús, el Jordán se abrió en Pentecostés, y el Jordán se vuelve, son las aguas de muerte, y el Jordán se vuelve a abrir en este tiempo, si nosotros entendemos que podemos nacer de agua y del Espíritu, y que la experiencia que tenemos en Cristo es una experiencia tan unida, ¿ve? Que simplemente estamos obedeciendo los tiempos y las razones que el Señor pone para descubrir las cosas. Y como ahora es tiempo de descubrir lo que nosotros podemos vivir como espíritu vivificante, como hijos de Dios, como sacerdotes del Señor, entonces como esto es lo que cabe ahora entonces nosotros podemos ver que ese velo de nuestra carne está abierto y que podemos participar de las cosas más excelentes. Ok, capítulo 12 del libro de 1 Corintios, me parece que por el verso 29 o 30 o 31, si la tienen por ahí ustedes. Estaba yo en Cuba, en lo que buscan la cita, y estábamos en la mañana estuvimos compartiendo allí con unos hermanos, habían como 25 pastores o 30, y después que terminamos de hablar, yo terminé de hablar ahí, Pedro cantó unos cantos y también dijo unas palabras, vino un joven, como nosotros decimos en Cuba, un negrito cubano, muy linda persona, y me dijo: ¿y hay algo más que Pentecostés? Porque recibió el mensaje. Y yo dije: sí, hay algo más que Pentecostés. Hemos vivido la iglesia de los dones, hemos vivido la iglesia de edificarnos unos con otros, pero llega el momento de que nos encontramos con personas que necesitan algo más que un don para sanarse, o necesitan algo más para poder alentar su vida, necesitan la vida que tenemos nosotros, y esa vida no sabemos cómo dársela, porque tenemos que funcionar en la verdad establecida, en el nuevo hombre, precisamente en el tiempo que el Señor ha descubierto que nosotros somos llamados para vivir esto. Podemos haberlo vivido toda la vida, pero ahora es el tiempo de vivirlo y de que nosotros podamos ver que realmente si hubo una tremenda manifestación, y de ahí salió todo lo que es la iglesia o el movimiento pentecostal de los últimos, de hace 100 años atrás, ¿no? Si vino ese movimiento y fue tan tremendo porque vino el Señor otra vez a restaurar lo que se había olvidado, lo que la iglesia era tan tradicional como tú sabes, como decir, bueno, cree en Jesucristo y bueno, entrégate a Jesús y
Y la gente, la ley que tenía, pues desarrollaron todo lo que son las denominaciones que nosotros conocemos, desde la iglesia luterana hasta la iglesia de Pentecostés. Fue un proceso de ascenso, de desarrollo de unos y otros grupos, y estoy hablando de casi de 500 años. Pero ahora llega el momento de que Pentecostés lo tenemos como historia hace 100 años atrás, y Pentecostés lo hemos vivido. Me recuerdo cuando parte de nuestra familia nos preguntaba, ¿ustedes son pentecostales? Y nosotros decimos, nosotros no somos pentecostales. ¿Por qué? Porque ellos entendían que si tú tienes un don del Espíritu Santo y tú tienes un ministerio, tienes una expresión de Dios, de la carisma de Dios, pues entonces eres pentecostal. ¿Ves? Pero no se daban cuenta de que realmente estamos persiguiendo algo más que Pentecostés. Y siempre hemos predicado el reino por encima de Pentecostés, porque la iglesia pentecostal, muy buena iglesia y muy buen desarrollo de ella, pues sí, habla del reino, pero del reino que vendrá cuando sean arrebatados, o cuando un tiempo determinado en un futuro, etcétera, etcétera. Pero es que el reino está aquí, el reino de los cielos se ha acercado, dijo Juan. Y Juan ni siquiera podía pasar a ser un hijo de Dios, tenía que perderlo todo. Y Jesús dijo lo mismo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha estado en la iglesia por tiempo de tiempos. Pero el reino de los cielos no se puede manifestar si no hay una manifestación del Espíritu que vivifica. El Espíritu que necesita la humanidad, que necesitamos inclusive en nuestra iglesia local. Y eso lo tenemos a nuestra mano. Entonces, San Pablo, que fue uno de los hombres que Dios usó, que fue llamado a entender el ministerio de Jesucristo y dar a entender estas cosas, San Pablo dijo, que presentó en el capítulo 12 del libro de 1 Corintios, presentó todos los dones, ahí, como dicen, y el final. Sí, pues sería muy bueno que ustedes esta noche leyeran, si tenemos tiempo todavía, pudiera leer todo lo que dice acerca del cuerpo en ese capítulo 12 y todos los dones, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando llega al final del capítulo 12, ¿qué dice? Pero si anhelan celosamente los mejores dones, yo les mostraré un camino todavía más excelente. Mas yo os muestro un camino más excelente. Esa versión es aramea. Ok, léale la otra también. La que tiene ¿sí? ¿El 30 y el 31? Sí. Teniendo todos dones. Teniendo todo, sí, tenemos dones, tenemos ministerio, tenemos... Ve, yo quiero mostrarte lo que me preguntó el hermano allá en Cuba. Él dijo, oye, por lo que habló este hombre, me está hablando de algo que yo desconozco. Por cierto, estamos hablando del reino, es lo que estamos hablando. Yo no estaba hablando de hablar en lengua, no estaba hablando del ministerio, estaba hablando del reino de Jesucristo. El reino quiere decir el control de Jesús. Y él se dio cuenta y preguntó, de todos ellos, uno solo, preguntó, ¿hay algo más que Pentecostés? Porque es lo que, hasta ahí llegó al entendimiento de ellos. Pero había algo más que Pentecostés. ¿Cómo dice tú? O sea, la versión tuya. Todos dones de sanidad, hablan todas lenguas. Sí, entonces dice, ve acá, es una de las cosas que yo decía, ve acá en la iglesia, no todo el mundo habla lenguas. Sí, aunque nosotros demos números para que todo el mundo venga, para ponerle las manos y todo, en la experiencia que tengo, unos reciben y otros no sabemos por qué. Y yo un tiempo decíamos, fulano ha recibido, fulano sí habla en lengua. Y hubo hasta casos de personas que hasta la, ¿para qué? Y hacían creer que estaba lleno el Espíritu y que por hacer la ya tenía el bautismo del Espíritu Santo. Fingían para que lo dejaran tranquilo, porque le caían 3 o 4 personas poniéndole las manos y casi lo agarraban por el cuello para que hablara en lenguas. Y en mi experiencia, ¿ve? Y mi hijo está aquí, yo nunca puse en manos para que él hablara en lenguas, y van por el estilo, ¿ve? Y no es porque fueran especiales, que simplemente eso vino por la añadidura, por el medio ambiente que estábamos. Ok, ahora no te estoy diciendo que imposición de manos no es bueno, así es bueno imposición de manos, pero te estoy diciendo que pertenece al lugar que se abrió hace casi 2000 años atrás en Pentecostés.
Eso se abrió lo que es la muerte, huyó ahí, lo que es la bendición de Pentecostés, ahí se vio sobre ellos, y si vieron las lenguas de fuego ahí sobre su cabeza. Pero Pentecostés también tiene un anuncio a las cosas más excelentes, y ahí está. ¿Cómo dice? Interpretan todos son ministros, todos son evangelistas, todos son pastores. Procurar pues los dones mejores. Procura lo mejor, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino más excelente. Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Dónde está ese camino? Está dentro de nosotros. Entonces yo puedo decirte como un hermano en Cristo, como un hombre que ama al Señor, como cualquier hermano en Cristo nacido del Espíritu, pero puedo decir, bueno, pues yo te digo estas cosas, te digo esto, tengo este don, o puedo manifestar, ¿sí? Pero como ¿qué lo estoy haciendo? Como el Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de María. Yo nací también de la Jerusalén de arriba. Pablo dice, somos todos hijos de la Jerusalén de arriba. En el capítulo 12 dice que hubieron todo, que la mujer dio a luz, ¿ve? Y que dio a luz muchos hijos. Porque ahí no dice que nada más que fue uno. Dice que fue uno que fue tomado. Pero 3/4 partes de las estrellas que nacieron, o sea, que la mujer parió fue tomado para Dios. Pero todos somos hijos de la Jerusalén de arriba. Quiere decir que yo como un hijo de Dios puedo estar funcionando como alma viviente, como un hombre creyente. Tenemos nosotros en nuestro cristianismo personas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en Pentecostés, No creen en milagros. no creen en milagros, no creen en sanidades, no creen en ministerio. El único ministerio es pastor y misionero. Y ahí están. Y son tan buenos como cualquier hermano en Cristo de cualquier denominación. Como otras o hermanos de iglesias pentecostales. Entonces, ¿cómo estamos funcionando nosotros? Precisamente así estamos funcionando. Pero necesitamos funcionar en algo más excelente. Y ese es el camino que entonces abre el hermano Pablo, el apóstol Pablo, no yo, sino el apóstol Pablo, y dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y comienza entonces a decir todo, y si tuviera las profecías, ahí están los dones, y tuviera entonces estas profecías tremendas y no tengo amor, ven a ser como un címbalo que retiña. Entonces comienza a descifrar qué es el amor. El amor está descifrando lo que es un hijo de Dios, un espíritu vivificante. Ese capítulo 13 del libro de 1 Corintios es el fruto del espíritu, o sea, es un hijo de Dios manifestándose. Y un hijo de Dios no se puede manifestar, con los dones del Espíritu Santo, se puede manifestar como un creyente que no cree en los dones del Espíritu Santo, como uno que recibió el bautismo del Espíritu Santo, como alguien que nunca ni ha creído o cree y no lo ha podido recibir. Puede funcionar como tal, pero hay un camino más excelente, y ese camino más excelente es exactamente el que Jesús nos mostró. ¿Y cómo nos mostró Jesús? Todo su trabajo fue en el Jordán, todo su trabajo fue en Galilea, que es un lago, un mar que está ahí en medio, y todo su trabajo hasta que llegó entonces a los 3 discípulos al lugar más excelente, al Monte Hermón. Y cuando llegó allí a todos al Monte Hermón, allí entonces dice que su rostro, o sea, se apartó de ellos y comenzó a orar, y su rostro comenzó a iluminarse, y todas sus vestiduras. Y aparecieron entonces Elías y Moisés, con sus cuerpos también llenos de luz. ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé si Elías seguiría vivo, yo no sé si Moisés, que Dios lo escondió y realmente lo enterró desde el punto de vista humano, pero ahí estaban ellos,
Ahí no dicen específicamente si en espíritu, pero lo que mostró Jesucristo fue la vestidura que el mismo San Pablo dice en el capítulo 5 del libro de 1 Corintios, donde dijo que él no quisiera desvestirse, él no quisiera que Dios lo desvistiera, aunque le conviene estar, si está en la presencia del Señor está mejor. Dice, pero yo quiero vestirme del nuevo traje. Y ese es precisamente lo que nosotros encontramos, que en los cristianos se desarrolló un poquito, los que no creen en Pentecostés, los que están en Pentecostés desarrollaron un poquito más, y nosotros podemos entrar entonces en lo más excelente. Lo más excelente es el desarrollo completo de esa vestidura que nosotros, ese nuevo hombre. ¿Cómo se llama ese nuevo hombre? Espíritu que da vida, espíritu vivificante. Entonces, eso es lo que yo quiero para mí y para la iglesia. Yo no quiero una cosa inferior, no porque las demás no sean inferiores, sino porque son, en el proceso del orden de Dios, vino una cosa primero, vino la otra, y ahora tenemos algo más excelente. En este del capítulo 13 de más excelente, llega un momento que dice que se van a acabar las profecías. Entonces, yo creo que es tiempo para que nosotros podamos vivir que esas profecías se acaben. Tiene que haber algo más excelente que una profecía, y la profecía es buena. Tiene que haber algo más excelente que un ministerio, y los ministerios son buenos. Tiene que haber algo más excelente que Pentecostés, y Pentecostés es bueno. Y lo más excelente es lo que dice San Pablo ahí. Dice, se van a acabar las profecías y las lenguas van a cesar cuando venga lo perfecto. Entonces yo quiero lo perfecto. Y yo sé que tiene que abrirse lo perfecto porque nos falta la tercera apertura de Jordán. Y esa tercera apertura de Jordán es donde nosotros metemos en nuestro cuerpo, como hizo Jesucristo. Vamos a identificarnos con el Señor que baja ahí en las aguas. No hemos identificado con el Hijo de María, no hemos identificado con el hombre, el Hijo de Dios. El muchacho de los 12 años le dice, en las cosas de mi Padre me conviene estar. Nos hemos identificado con Jesús allí en Jordán, cuando baja las aguas de ahí de Jordán, pero no teníamos lo que tampoco tenía Nicodemo, la revelación de que hay que nacer de agua y del Espíritu. Y en el agua de Jordán tenemos que dejar, cada uno de nosotros tiene un Jordán, tenemos que entrar con Jesucristo y no imaginarnos, sino ver que realmente estábamos con Él allí en la justicia de Dios. Y con él entramos allí, porque nosotros tenemos conciencia ahora que somos hijos de Dios. Pero ahí entramos con esas aguas para dejar este viejo hombre ahí abajo y salir entonces como espíritu vivificante en toda esa justicia. Y hemos ido allí con Él allí a todos los lugares que Él nos llevó en su justicia. Y Él mismo dijo, inclusive en el capítulo 16 del libro de Juan, me estoy yendo así porque veo el tiempo, ¿no? Vemos en el capítulo 16 del libro de Juan, donde dice Jesús, cuando la mujer da a luz un hombre, dice, se olvida de los dolores, porque ha dado a luz un hombre. Y entonces ellos le dicen, ahora entiendo que tú sabes todas las cosas, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas. ¿De qué está hablando? De esos dolores de parto que estaba sufriendo el mismo Pablo en los Gálatas, cuando dicen que en el capítulo 4, dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, yo quiero lo más excelente de Dios, y si queremos lo más excelente de Dios, hay un buen anuncio para todo el cristianismo, para toda la humanidad, para toda nuestra humanidad que está encerrada en todos los buenos lugares cristianos, denominacionales y de todo, y nosotros personalmente. Y esa buena noticia es que el Señor preparó el Jordán, Él fue al Jordán, descendimos con Él y subimos con Él para participar de lo más excelente que está dentro de nosotros, y tenemos que participar como espíritu vivificante para poder entonces nosotros ser usados por Dios en todo lo que Dios quiera usar, y también para que nosotros podamos adelantar, porque realmente nuestros paradigmas, algunos son verdad, otros están por acá y por allá, pero hay muchas cosas que nos han detenido, o se nos han detenido en Pentecostés, o nos han detenido en lo que es la teología,
o nos han detenido en los conceptos religiosos, o nos han detenido precisamente en nuestras propias necesidades de nuestra alma. Nuestra alma necesita llenarse completamente, es el vacío que San Pablo entiende y escribe en el capítulo 8 del libro de Romanos. Dice lo que es la creación gime por la manifestación de los hijos. Entonces yo no quiero seguir manifestando a Dios como un alma viviente, yo quiero manifestarle como un espíritu vivificante. Y para poderlo manifestar como espíritu vivificante, me tiene que alcanzar la revelación de Jesucristo y tiene que hacer el estrago que tenga que hacer en mí para poder entonces manifestar, porque es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y participemos de eso. En el capítulo 13 del libro de 1 Corintios dice bien claro el apóstol Pablo, bueno, van a pasar las lenguas y la profecía cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo queremos que venga lo perfecto si ya lo tienes dentro de ti? ¿Cuándo queremos participar de eso perfecto? Cuando tú decidas. ¿Ves? No es problema de tiempo, es problema de decisión. Y ahí está, para que el Señor siga añadiendo. Entonces, como nosotros hemos decidido esta noche que el Señor nos ha llamado para mostrar algo, el maestro te muestra algo. ¿Ves? El que puede mostrar algo, puede guiar a alguien a algo más excelente, ese es el maestro. Bueno, yo no creo que ustedes cuando fueron a la escuela fueron a un maestro que no te diera los pasos a seguir para tú alcanzar el grado o alcanzar un posgrado, lo que fuera. Tuviste que ser ayudado, ¿ves? Y entonces es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestro pueblo, que nosotros pongamos este anuncio, que esto es accesible, es más sencillo que 2 por 2 es 4. Eso es más sencillo. ¿Qué estamos participando? Lo que dijo San Pablo. San Pablo dijo, bueno, pues ahora tienes tú que seguir la fe, la esperanza y el amor, pero estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si no, no podemos conocer como somos conocidos. ¿Cómo yo soy conocido? El que me creó me conoce como soy. Él sabe que mi alma tiene una profundidad, necesitamos consuelo, necesitamos ser llenados, y lo único que puede llenar mi alma es que yo lo pueda llenar. Y el alma no se puede llenar con los dones del Espíritu, ni con los ministerios, ni con el gobierno del hombre. El alma se puede llenar solamente con el amor de Dios. Por eso dice San Pablo ahí con Corintios 13, que es participarnos del amor de Dios. El amor de Dios se hizo carne, el amor de Dios se hizo un hombre, y ese hombre es parte de tu vida. Ese hombre está escondido con Cristo, es nuestra vida, y nuestra vida que está escondida con Cristo está ahí para manifestarse, no para que siga ahí dormido. Tenemos un monte que tenemos que alcanzar, y en ese monte el Señor nos llevó a ese monte. Si llevó a Moisés, si llevó también a Elías, y Elías era un hombre sujeto a pasiones, entonces tenemos nosotros la revelación ahí, que nos vamos a entrar esta noche, con por qué Elías labró de esta forma, por qué tenía miedo a morir. Pero cuando Elías llegó a entender que la respuesta no estaba afuera, donde estaba el terremoto y el viento recio, el ciclón y el fuego, dice, nada de esto le dio respuesta para aplacar los temores que tenía la muerte. ¿Ve? Solamente el siervo apacible le mostró a él y lo preparó para que un día fuera alcanzado, fuera separado de Eliseo, y ese carro de fuego se lo llevó a los cielos. Anteriormente no lo entendía hasta que no participó de ese siervo apacible que tú y yo tenemos y que podemos escuchar. Entonces hay alguien que dentro de nosotros quiere completamente mostrarse y manifestarse, y eso tiene que llenar nuestra alma. Si nuestra alma no se llena con ese hombre, no se llena con ese amor, no se puede expresar. Sí, hemos expresado como canales, hemos hablado por enfermos, hemos orado por sanidad, por milagros, por señales, muchas cosas que hemos hecho, y hemos visto la gloria del Señor, pero ahora es diferente, es algo más excelente, y eso más excelente está en capacidad accesible en nuestro espíritu. Nosotros somos capaces, porque Dios quiere revelar esto. Entonces, para mí,
realmente en la entrevista de Nicodemo con Jesucristo, mire que yo a veces la veía y la miraba, pero cuando el Señor me comenzó a mostrar que realmente Nicodemo llegó a entenderlo. Nicodemo llegó a entenderlo y Nicodemo participó de esa revelación. Fue un discípulo después de Jesucristo. Y Nicodemo pues quedó ahí en la historia, quedó por abajo ahí, pero Jesús estableció una verdad que los antiguos, cuando estaban unidos con Dios, los profetas o las personas que tenían que estar, conocían y que se transmitió, pero en el tiempo de Jesús, cuando llegó al sistema religioso, no había ninguna revelación de esto. Ahora nosotros por tantos años no hemos tenido la revelación de por qué Jesús entró en el Jordán, por qué tenía que bautizarse en el Jordán, por qué tenía que un hombre que nace hijo de Dios, que su padre es Dios, por qué tiene que ir al Jordán para que los cielos se abran. Yo le me preguntaba muchas veces al Señor, ¿por qué? Si tú tienes todo el poder, si mandaste que los ángeles de Dios te adoraran, ¿y cómo presentas ahora? Algunos teólogos nos decían, bueno, porque es que él fue allí para prepararse, para que el Espíritu Santo lo ungiera, ¿ve? Y entonces pudiera arreglar al hombre, y entonces en ese arreglo del hombre pudiera entonces, o sea, en otras palabras, ser perfeccionado el hombre. Jesucristo nos perfeccionó a nosotros, Él estaba perfecto. Nos perfeccionó desde el día que creímos en Él, desde el día que su espíritu y nuestro espíritu se hicieron uno, desde el día que como bautistas o como metodistas, como pentecostales, estuvimos ahí participando de la revelación de Jesucristo, y ahora participamos de la misma revelación, pero con una esperanza más tremenda, accesible y real, de peso, porque es la respuesta a todo lo que está a nuestro alrededor. A nosotros, si Elías recibió la respuesta del silbo apacible, de la voz bajita de hombre, el Señor nos ha mostrado que Cristo, nosotros, la esperanza de gloria, a través de San Pablo, del mismo Jesús, tiene muchos escritos, que tengo bastantes ahí, pero no podemos buscar esta noche porque no tenemos tiempo. Pero si todas las cosas están bien maduras para que crean, solamente los que creen podrán encontrar esto. Ahí yo tengo en Jordán las 3 aperturas, esas son las aguas de muerte. ¿Cuántas aguas de muerte tienes tú dentro de ti? Yo te puedo demostrar que las tienes. Si no lo crees, siéntate en la calle y espérate en la calle, que va a haber un individuo que pasa, uno te va a esquivar, pero va a pasar uno que tiene los sentimientos bien bajos, que es alma viviente, que es diabólico, y dice, ay, eso es lo más agradable, yo quiero aplastar a un hombre, y veo que hay un hombre ahí y lo aplasta. Y mira, hermano, yo escuché esto del hermano Roger. Hermano Roger, no sé dónde está ahorita, pero estaba en Monterrey. Y el hermano Roger estaba con un hombre en Perú, y ese hombre vio unas personas ahí, y en lugar de esquivarlas, se las llevó de encuentro. Es un peruano más, le digo, un indio más. Indio menos. Un indio menos, o indios menos, porque fue un grupo de personas. Y eso le dolió mucho a él. Era un siervo de Dios. Y eso lo vivió en el carro. O sea, aquí ahorita en el mundo hay gente tan diabólica que son capaces de destruir cualquier pueblo con una bomba si lo tuvieran a su alcance. Y hay naciones que quisieran destruir completamente a Israel, por ejemplo. Pero si pueden hacer eso, si Dios le da permiso, que no lo dudo, pero bueno, si Dios le da permiso, a ellos no les importa que se destruyan también otras personas que creen lo mismo que ellos. Y cosas tremendas. Está toda la humanidad en un pico donde realmente se necesita que Dios haga algo. Y quiero decirte, hermano, que Dios sí lo está haciendo, pero no lo está haciendo que las multitudes lo entiendan.
Lo está haciendo en el corazón secreto de los hombres, en los pacificadores. Es decir, podemos esta semana vamos a empezar a ver todas las enseñanzas de Jesús, y todo hombre que crea en esa enseñanza y se puede unir al espíritu que hizo escribir esto, a aquellos que lo escribieron, y puede encontrar ahí en esas escrituras ese espíritu, ese hombre va a seguir siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y aunque no sepa nada, Dios lo va a seguir guiando, porque simplemente ha creído en algo que leyó o que le vino a él por algún lado, y él quiere en su corazón ser pacificador, quiere tener una amistad, quiere reconciliar a la gente, quieren andar en los caminos de paz, y eso es precisamente lo que va a destruir a todos los tiranos del mundo. Y el tirano más grande del mundo es nuestra propia humanidad. Si el amor de Cristo no tiene poder para deshacer lo que es el hombre viejo en mí, entonces no es un gran amor. Y ahí es donde está el secreto de la salvación. Y ahí es donde está el que nosotros podamos entender el grande amor de Dios que dio a su Hijo, y que en ese grande amor, en él está incluido todos y cada uno de los seres que viven en el mundo, incluidos los que vivieron y los que faltan por nacer. Este es el gran secreto de este día. Entonces, yo quiero, hermanos, que esto lo tomemos en serio, y que nosotros pongamos entonces a trabajar lo más pronto posible para que personalmente pueda haber en nosotros un consuelo, y también alrededor nuestro pueda haberlo también. Yo estoy seguro de que algo tiene que pasar en esta vida, y he estado esperando hasta que el Señor me dijo, go ahead. Y creo que hemos llegado a un punto donde realmente necesitamos. Nos quedan 5 minutos, no, les dije que 10 no, o 5. Vamos a leer otras escrituras para poder entonces ya quedar cerrado por... ¿En qué versión la tiene? En cualquiera de las versiones. Ok. Vamos a buscar aquí. A Juan 16:21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ok, la mujer es nuestra alma. Ok. María, nació Jesús de María, esa es la semilla de María, la semilla de la mujer. Si nuestra alma tiene una semilla, ¿ve? Yo sé que tengo un espíritu, pero como que las cosas que están un poquito, no entendemos qué cosa es. Sí, yo tengo un espíritu y un alma porque lo he leído ahí, porque Dios lo dijo, pero lo que tú tienes es un espíritu con el espíritu de Jesucristo, con el espíritu de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo hemos leído, lo leímos ahorita, o lo dijimos. Entonces, esa alma tuya tiene que mostrar, es dar a luz, es mostrar. Es nacido del agua y del espíritu. Tiene que mostrar, esa alma tiene que mostrar la vida. Ese es el diseño de Dios, del plan que tiene para este mundo que se llama el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre viene, el Hijo del Hombre es Jesús, el Hijo del Hombre es su cuerpo de muchos miembros, el Hijo del Hombre es su ministerio, su sacerdocio. El Hijo del Hombre es carne de su carne y hueso de su hueso. ¿Ve? Jesucristo nos dio a nosotros el poder vivir en este tiempo, nos ha preparado hasta ahora para que nosotros podamos alcanzar lo más excelente y participar de lo más excelente y poderles comunicar a otros que este es el camino más excelente. Ok, Apocalipsis 12, lo saben, no lo vamos a buscar, pero el 12 donde dice, y la mujer dio a luz. Ok, Gálatas 4:19. Eso también lo estoy poniendo, ya aunque lo dijimos, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ok.
Entonces, si vamos a leer 2 Corintios, vamos a aprovechar que nos quedan 2 minutitos Segunda de Corintios. o 3 minutitos, y 2 Corintios 5, del 1 al 9. Vamos a leerlo despacio. Y por favor, ¿me puedes encender la maquinita aquí atrás del proyector? La figura está Sí, ahí. la figura de... La figura está ahí. Ok, eso nos va a ayudar un poquito visualmente. La figura está acá. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera... 2 Corintios 5. Sí. Ok, fíjate bien. Si esta morada terrestre se deshiciere, quiere decir que si alguien dice, bueno, ¿cuándo nos vamos con el Señor? ¿Ve? El problema es que nosotros no podemos decidir si nos quedamos, si nos vamos. Pero el Señor nos ha dado un camino más excelente para que tengamos confianza que Él es el que a su tiempo abre la revelación, a su tiempo nos enseña y a su tiempo nos da a nosotros las pautas de cómo caminar o qué hacer. ¿Okay? Es algo que... Y el otro segundo, estoy poniendo una ahí cuando Jesús aparece en el monte de Hermón, en el monte de transfiguración, el monte de Sión, Y ahí cuando está con Elías. y entonces ya cuando después que está todo resplandeciente aparecen Moisés y Elías y están hablando con él. ¿Okay? Entonces vamos a leer entonces el capítulo 5, del verso 1 al 9, ¿cómo dice? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando... Fíjense que en los cielos, Jesucristo nos dio a nosotros la garantía, nuestra está en los cielos. Y en nuestros cielos, en nuestro espíritu y nuestra alma, ahí está la capacidad de Dios. Son nuestros cielos. ¿Okay? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ese es el plan de Dios, revestir al hombre de eso. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Sí? Seremos hallados. ¿Qué usted quiere? ¿Que el Señor lo encuentre vestido o sin vestir? ¿Se recuerdan las palabras de Adán cuáles fueron? Es que tuve miedo. Y porque estaba desnudo. ¿De quién te enseñó que tú estabas Porque desnudo? estaba desnudo. Bueno, pues ahora el Señor nos ha cubierto, tenemos su cobertura, así como enseñó que Adán fue cubierto ahí por el sacrificio, por las pieles, Él nos ha cubierto, nuestro Señor nos ha dado una cobertura, aunque no se vea señal religiosa en nosotros, ahí está Eliseo, ¿ve? No se veía, pero es un profeta, es un hombre está representándonos el ministerio de Dios en este día, el ministerio del hijo varón. Okay, ¿qué más? Porque asimismo los que estamos en este Los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces no queda duda que es lo mortal, lo físico, lo que es el alma viviente, el hombre en alma viviente, sea absorbido por la vida, quiere decir que sea transformado. Y San Pablo dice, yo voy a decir una cosa, todos serán transformados, pero no todos moriremos. Entonces, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, Dios nos hizo quien para nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. las arras de la garantía, ¿verdad? La garantía del Espíritu, la garantía del Espíritu. Y nos ha dado a nosotros la garantía del Espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos confiados Para que vivamos siempre confiados. y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ok, ahora, ¿qué tenemos que hacer para esto? Alguna gente puede decir, no tienes que hacer nada. Sí, espérate, tienes que hacer. Tú tienes que decidir amar a alguien. Tú no puedes amar a una persona porque o crees en los sueños de teenagers o de personas jovencitas. Ay, estoy enamorada. Usted está enamorado. Usted, con el amor que Dios te dio a ti, tú tienes la suficiente poder en ese amor, para poder en sentimiento traer la bendición de reconciliar a esa persona con Dios y reconciliarte con ella. Tenemos ese poder. Entonces, sí puedes hacer algo, y lo que puedes hacer es lo que dice San Pablo en el capítulo 13, que es lo que está en el camino más excelente. Funcionar, que todo lo que hagas sea dirigido por el amor. Que vas a comer por el amor, que vas a hacer un bien a alguien por el amor. Si tienes que todo lo que haces
esté envuelto en su espíritu. El Señor Jesucristo en capítulo 17 de Juan dijo: Padre, como tú y yo somos uno, yo quiero que el amor que nos une para ser uno esté también en ellos. Si Jesús lo pidió al Padre, es que este es el propósito de Dios, no es el propósito de tantas fábulas que tenemos nosotros en el cristianismo. Este es el propósito de Dios y está bien explicado por San Pablo, y el Espíritu Santo está mostrándolo bien clarito para que nosotros tengamos confianza. A ver, ¿cómo Dice, es? porque por fe andamos, no por vista. No por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Serle agradable. Ese es el 9. Ok, hasta el 9, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos ahí del 9 y quiero que lea del 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos impulsa, Nos constriñe, nos nos impulsa. constriñe, nos ¿Qué impulsa, más? pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para Ok, sí. ahora, hay mucha gente que Jesús murió por ellos y que no quieren a Jesús. Y otros que tampoco Y viven quieren, para sí. y viven para sí o lo que fuera, ¿no? Y sabemos que ahí están los malos. Pero Jesús murió por todos. ¿Qué más? Por todos murió para que los que viven ya no vivan para Los que sí, tienen a sino Cristo. para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces es una bendición vivir para cubrirnos, para vestirnos de ese hombre nuevo, para que sus propósitos se cumplan. Ahora, si no estás llamado vaya, si no eres Nicodemo, no eres un maestro de Israel, bueno, yo digo que podrás escucharlo y dirías: qué bonito está el mensaje, pero más nada. Más nada, no puedes vivirlo. Ahora, si es para ti, oye el mensaje y dice, la visión está escrita en tabla, para que el que lea, Corra. corra. Ujú. Entonces yo, si hermano, te doy esta clase, y si mañana tú no estás haciendo nada, bueno, pues simplemente oíste algo interesante. Pero yo esta noche voy a hacer algo, y lo que voy a hacer, lo voy a hacer porque el Espíritu me va a decir qué hago. ¿Ve? Y simplemente nuestra vida tiene que llenarse, nuestra alma tiene que llenarse, nuestra alma no puede seguir buscando ser llenada con nuestras ideas o con las cosas que, si estamos en una gran necesidad, desde que nacimos tenemos una gran necesidad, pero ahí es donde está el secreto. Si Dios puede llenar mi alma, ¿cómo no la va a llenar? Si yo quiero, la puede llenar. Y si yo quiero decir, como un hijo de Dios, bendice alma mía a Jehová, y Señor, yo tengo un buen sentimiento para alguien, y una palabra buena para alguien, y una llamada por teléfono, o me voy a arreglar con mi vecino, o me voy a arreglar con mi pariente, yo creo que algo tiene que pasar. Porque si no pasa nada, entonces oíste algo bonito. Y Dios no quiere que nosotros oigamos algo bonito, sino algo que realmente nos ponga a nosotros a funcionar con lo correcto, con lo que el Señor nos ha dado. Y nos ha dado algo muy tremendo que verdaderamente es maravilloso. ¿Cómo dice? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si no es el Cristo histórico, algo objetivo, no es el Cristo histórico, no es el Cristo religioso. La religión hasta ahora ha conservado, y Dios ha permitido que el mensaje de la cruz camine por los tiempos. Han pasado 2 días, pero estamos entrando en la plenitud del propósito de Dios para toda la humanidad y para nosotros también. Según la carne, Es lo natural, la carne es lo natural. No, el hombre, la parte intelectual del hombre es las capacidades que Dios le puso para poder entender. Si nosotros no tenemos una capacidad en nuestra mente de entender las cosas, entonces lo que no estamos siendo ayudados por el Espíritu de Dios. El intelecto del hombre es la capacidad de pensar, la capacidad de poner las cosas en orden, etcétera, etcétera. ¿Ve? No tiene nada que ver con el intelecto, es la parte nuestra, lo que llama intelectualmente, lo que aprendemos, ¿qué sigue entonces? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios.
que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliar con Dios. ¿Qué clase de hombre San Pablo que pudo entender la revelación de Jesucristo? Y no solamente la entendió, la escribió y nos ha llegado a nosotros por la gracia de Dios. Ahora, en manos del Espíritu de Dios hay muchas cosas que tenemos que ver. Yo no quiero cerrar esta clase sin que te pienses en algo. Toda tu vida ha estado siendo dirigida por ideas, por pensamientos, por doctrinas, por experiencias, y todas tienes que llevarlas, y que el Espíritu de Dios te restablezca, te haga una restauración, te dé una luz adecuada, te dé un entendimiento adecuado, y vamos a pensar todos una misma cosa. San Pablo decía, yo quiero que todos piensen una misma cosa. Si nosotros pensamos una misma cosa, podemos hablar una misma cosa. Y lo que necesita el mundo, lo que necesitamos nosotros, lo que necesita la iglesia, es que hablemos vida. Y eso es lo que necesitamos todos. El plan de Dios, ahí está. La mujer dio a luz. Nosotros estamos sufriendo a veces dolores de parto, pero hay un alumbramiento que el mismo Jesús dijo: la mujer se va a olvidar de todos los dolores cuando nazca el Hijo. Padre, te damos gracias porque sabemos dónde está la respuesta y dónde está el llamado más excelente, el camino más excelente y la meta, Señor, para alcanzar el premio de supremo llamamiento. Gracias porque nuestro carácter tiene que sufrir los cambios a través de los pensamientos y los sentimientos maravillosos y altos de tu gran amor. Demostrarte como tú, Señor, eres en tu naturaleza. Y gracias porque podemos esta noche, un grupo de hermanos acá y otros que nos van a escuchar, que nos van a ver, todos estamos participando de un solo espíritu. Gracias, Padre, porque ese solo espíritu estaba en tus hijos, estuvo en Pablo, estuvo en el mismo Juan el Bautista, y ahora está en nosotros, Señor. Y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Y te damos gracias por habernos dado la oportunidad de participar en este gran misterio, que es el misterio de Cristo en nosotros. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén.